Gloria a Dios. Estamos listos para predicar la palabra del Señor, para escucharle hablar a través de su maravillosa palabra. Permítame orar. Señor, queremos en este momento abrir tu palabra. Queremos en este momento sumergirnos en ella. Queremos pedir tu bendición en esta hora. Empezando por mí, Señor, para que tú me dirijas, para que tú pongas palabra en mi boca. Esa palabra, Señor, que tu iglesia necesita escuchar en este día. Señor, que tú seas edificándonos, que tú seas bendiciéndonos, que tú seas, Señor, glorificándote de una manera especial en nuestras vidas. Tu palabra es tu alimento maravilloso para nuestras almas, es lo que necesitamos cada día. Así que en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti y delante de ella para que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy queremos continuar nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que yo le invito a que usted accese de la manera en que usted lo tenga disponible el texto. Vamos a estar en el capítulo 4 de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Hace 2 domingos ya habíamos comenzado este capítulo 4 y me gustaría que leyéramos juntos una vez más. Leyéramos el principio, los primeros versos de este capítulo 4. Así que si usted puede accesar la palabra, la Biblia, y si puede estar de pie, mejor todavía, en reverencia a su palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasiones degradantes, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. La última vez hace 2 domingos, cuando predicamos acerca de este pasaje, vimos varias cosas que me gustaría repasar en este día. Estuvimos viendo los primeros 5 versos de ese capítulo 4 y decíamos que Pablo comienza esta sección de la carta como que de pronto aprieta, ¿verdad? Parece que Pablo como que aprieta ahora, está apretando las tuercas
Pablo comienza esta sección de la carta con un ruego y una exhortación, ¿cierto? Y es importante que sepamos que para Pablo este ruego y esta exhortación no viene de parte de él, sino viene de parte de ¿quién? Del Señor. Así que Pablo está reiterando una y otra vez que lo que él le está enseñando a la iglesia, que lo que él le ha escrito no son palabras suyas, no son ideas suyas, sino es palabra de Dios, instrucción que viene directamente del Señor. Y ese ruego, esa exhortación es que continúen viviendo vidas que agradan a Dios. Y es interesante porque Pablo en un sentido celebra que la iglesia, que los tesalonicenses están viviendo una vida agradable a Dios, ¿verdad? Cuando les dice como de hecho ya andan en ese primer versículo. Entonces él les sigue exhortando a que continúen viviendo de esa manera. Y fíjese que el estándar de vida, esa manera en que el Señor quiere que tú y yo vivamos, de nuevo, no fue establecido por Pablo. No fue una idea y una filosofía de él, sino que fue establecido por autoridad del Señor. Muchos de ustedes se criaron en la iglesia y algunos de ustedes se criaron en iglesias sumamente legalistas, ¿verdad que sí? Y muchos de ustedes vivieron tiempos difíciles cuando se les prohibía cosas como jugar baloncesto, ¿verdad? Ponerse tenis, ir al cine, ¿verdad? Entonces muchos de ustedes saben lo que es vivir bajo un sistema con unas reglas y unas leyes que realmente usted dice, pero esto viene de parte de Dios realmente, ¿verdad? Eran cosas impuestas por los hombres y así por el estilo, ¿verdad? Cuando estudiamos las sectas religiosas, pues nos damos cuenta que son sistemas establecidos por los hombres. Cuando usted dice, pero esto la Biblia no me está prohibiendo esto. Pero en el caso de Pablo, en el caso de los tesalonicenses, Dios es quien le está revelando a él su palabra, sus preceptos, sus mandamientos. Porque la voluntad de Dios es ¿cuál? Su santificación. Así fue que titulamos ese sermón. La voluntad de Dios para ti y para mí es su santificación. Y Él es quien establece ese estándar, la manera en que nosotros debemos vivir. Pero el apóstol Pablo le dice que su deseo, su ruego, su exhortación no es solo que continúen viviendo la vida que Dios quiere que ellos vivan, sino que abunden más y más en eso. Que crezcan, que conozcan más. Y hemos dicho que la vida cristiana es una vida que va de gloria en gloria, porque el Señor nos está santificando, Dios nos está transformando, Dios está cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, porque al final su propósito es que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Amén. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, nuestra santificación. Y decíamos que no podemos conformarnos, no podemos decir, ya llegué. No podemos conformarnos, tenemos que pedirle al Señor que continúe transformando nuestra vida, que continúe haciendo su trabajo en nosotros, porque nosotros queremos que Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. La verdadera vida cristiana se caracteriza por un constante crecer, por un constante progresar, por un constante madurar. Si tú miras para atrás 3 meses, 6 meses, 1 año, y tú evalúas tu vida, la idea es que tú puedas decir, wow, yo creo que yo he madurado en este año.
Yo creo que yo he crecido. Yo creo que yo he progresado. Yo creo que yo estoy enfrentando las situaciones de la vida un poco diferente. Mire cómo antes yo prendía de medio maniguetazo, ¿verdad? Y ya cuando vienen los conflictos como que yo ni me conozco. Ni me conozco cómo estoy reaccionando, ¿verdad? Entonces esa es la idea, que cada día nosotros miremos para atrás y digamos, wow, el Señor está obrando en mí, el Señor me está cambiando, el Señor está haciendo de mí un hijo más maduro, más fructífero. ¿Y cuál sería un fruto práctico de una persona que está viviendo esta clase de vida? Pudiéramos hablar de muchos frutos, ¿verdad? Pudiéramos hablar del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero en el caso de Pablo, ¿verdad? Usted sabe que las cartas se escriben con un propósito y una situación en mente, ¿cierto? Así que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses con una situación en mente. Así que es como si él tomara un ejemplo de la vida o algo que él pensara que iba a afectar a la iglesia y entonces lo utiliza como ejemplo para ilustrar lo que él quiere decirle a la iglesia. ¿Ve? Les dice, ¿cuál es un fruto práctico de una persona que está viviendo esta clase de vida? Que se abstenga de inmoralidad sexual. Ese es uno de los aspectos de la vida que Pablo utiliza para ilustrar esto de la santificación. Y decíamos en aquel momento que la palabra que Pablo utiliza en griego suena como porneia, y de ahí surge nuestra palabra moderna de pornografía, ¿verdad? Pero no solamente se limita a la pornografía, sino que porneia es toda manifestación sexual que ocurre fuera del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Toda la manifestación sexual que ocurre fuera de ese pacto de por vida, ese compromiso entre un hombre y una mujer. ¿Y cómo es esa lista? Podemos estar toda la mañana hablando de todas esas manifestaciones que se salen del diseño original de Dios. Y usted la sabe, no tengo que mencionarlas, ¿verdad? Así que ese es el ejemplo que Pablo le trae a la iglesia. Y abstenerse no es otra cosa que huir, salir corriendo. La historia de José, ¿verdad? Huir, rechazar, aborrecer, odiar. ¿Ve cómo podemos definir esa frase de abstenerse de inmoralidad sexual? Mire lo que Pablo le dice también a la iglesia de Corintios. Fíjese, en la iglesia de Tesalonicenses no parece que esté ocurriendo una situación dentro de la iglesia como algunos de ustedes saben que estaba pasando en Corintio. ¿Ve? En Corinto. Así que no necesariamente en Tesalónica había una situación, pero mire lo que él le dice a los corintios. En la primera carta, capítulo 6, verso 18, huyan de la fornicación. ¿Ve? Algo parecido. Y usa la misma palabra, porneia. Huyan de la porneia. Absténganse, rechacen, odien. Porque todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Básicamente la misma idea de lo que él está diciendo a los tesalonicenses. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que no es otra cosa que cada uno de nosotros aprendamos, dice el apóstol Pablo, a poseer nuestro propio vaso. ¿En qué? En santificación y honor. Y decíamos que esa palabra vaso pudiera ser nuestro propio cuerpo, ¿verdad? El vaso, nuestro cuerpo como un vaso. Pero a los casados también pudiéramos decir que nuestro vaso es nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa.
¿Ve? Así que el llamado es a poseer, aprender a poseer. Fíjese, siempre hay un crecimiento, ¿verdad? Aprender a poseer nuestro vaso, a tratarlo como con santificación y honor. ¿Cuántos de nosotros somos atraídos a aquellas cosas que son honrosas? ¿Ve? Aquellas cosas que son puras, ¿verdad? Somos atraídos a cuando usted ve un plato de comida, ¿verdad? Y usted lo ve bien montadito, ¿verdad, Pablo? Y esos ingredientes que se ven y esos colores, ¿verdad? Eso es pureza, ¿verdad? Entonces nosotros somos atraídos. Si usted ve un plato ahí todo, usted no le gusta, ¿verdad? No quiere ni comérselo. Así que nosotros somos naturalmente atraídos a cosas que son puras y son honorables, ¿ve? Así que esa es la idea que Pablo le está trayendo a la iglesia. Pues eso es lo que precisamente ocurre cuando nos abstenemos de la impureza sexual. Honramos nuestros cuerpos, los tratamos como algo puro, como algo honroso. Y en el caso de cuando yo me abstengo de la inmoralidad sexual, no solamente estoy tratando con pureza mi cuerpo, sino estoy tratando con pureza a mi esposa. Y estoy honrándola a ella y viceversa. ¿Ve la idea? Nosotros somos atraídos a cosas puras, a cosas honrosas. Y eso es lo que tiene que ver, la santificación tiene que ver con eso. ¿Y quién es el estándar de pureza y honradez? Nuestro Señor. Amén. Así que este proceso de caminar, de crecer, es cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada día vivir vidas honrosas y llenas de pureza. Aleluya. Entonces el verso 5 dice el apóstol Pablo que no actuar de esta manera es actuar como en pasiones degradantes. Es lo contrario. Comportamientos que es degradar. Cuando estaba analizando esto, perdonen la expresión, pero pensé en algo que se está pudriendo. Creo que esa es la imagen más fuerte, ¿verdad? Algo que se está degradando es algo que se está pudriendo, que está perdiendo su honor y su pureza. Algo que se está destruyendo, algo que se está deteriorando. Así que cuando no nos abstenemos de impureza sexual, eso es lo que está pasando con nuestro cuerpo. ¿Cuántos estudios hay por ahí? Pregúntenle a Jorge, ¿verdad? De lo que ocurre en nuestro cerebro con la pornografía. Efectos físicos. Nuestra hermana Elsie tiene un proyecto de eso en el seminario, ¿verdad? ¿Ya lo diste? Ya lo dio, tiene que contarme. ¿Verdad? Los efectos físicos de cómo nuestro cerebro se va achicando, se van creando cicatrices como si fuera cualquier otra sustancia, cualquier otra droga. Así que comportarnos en pasiones degradantes, nuestro cuerpo se destruye, nuestra vida. ¿Cuántos matrimonios, cuántas relaciones se han destruido por estas cosas, por la infidelidad, por el adulterio? Así que nuestra vida se degrada, nuestro espíritu. Mire cómo esto envuelve todo de nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Nos separamos de Dios, entristecemos al Espíritu Santo, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestras relaciones, en fin. Cogió la idea, ¿verdad? Todo de nosotros se afecta cuando no vivimos vidas que están en un proceso de santificación, alejándonos de toda impureza sexual. Comportamientos de una persona, y cuando nos comportamos de esa manera, nos estamos comportando como una persona que
que no conoce a Dios. Como si fuéramos incrédulos, como si fuéramos gente no creyente. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. A alguien que no le interesa agradarle, honrarle, glorificar su nombre, ni vivir una vida en adoración. Entonces, pasamos al verso 6. Y este sería un verso nuevo, ¿verdad? Que no habíamos discutido. Donde Pablo dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Que nadie peque, mire las palabras que utiliza, que ni peque ni defraude. No necesariamente Pablo está, como les dije, denunciando un pecado en la iglesia, pero está alertando a los creyentes a no actuar como la sociedad que les rodea. ¿Será eso parecido a nuestro tiempo? ¿Verdad? No dejarse influenciar por la sociedad que nos rodea. La sociedad que nos rodea celebra muchas cosas que tienen que ver con impureza sexual. Entonces, Pablo tiene temor de que los tesalonicenses sean influenciados por la cultura grecorromana, idólatra, pagana, llena de sexualidad, la cual nosotros hoy día pues también podemos entender de qué se trata eso. Nosotros igualmente vivimos en ese tipo de sociedad. Y o sea que esta palabra es para ti, para mí también. Es para nosotros, aleluya. Nuestra lealtad no solamente es a Dios, amén. No pequemos contra Dios, sino también hacia nuestros hermanos. ¿Y quién es mi primera hermana? Mi esposa. ¿Quién es mi primera hermana? Mis hijas. ¿Ve? Tus primeros hermanos están en tu casa. Así que nuestra lealtad con Dios, eso es lo hermoso de la cruz, ¿verdad? La cruz es una pieza que tiene dos partes, ¿verdad? Y si no tiene una de esas partes, ya no es una cruz. Así que eso describe nuestra relación con Dios. No es solamente una relación vertical, sino también horizontal. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ve? Entonces, nuestra lealtad es con Dios y con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere enseñar a esta iglesia. Aleluya. Cuando procuramos vivir en pureza, no solamente agradamos a Dios, sino que bendecimos a nuestros hermanos y por ende bendecimos a la iglesia. ¿Se acuerda cuando comenzamos a predicar de Tesalonicenses que yo dije que nuestro pecado nunca es que privado? Gracias a Dios por alguien que lo dijo por ahí. Mi pecado nunca es privado. Nunca. Siempre va a afectar al cuerpo, ¿verdad? A la iglesia. Vivir en impureza sexual, amados, aunque usted no lo piense, es defraudar a mi hermano. No sé si usted lo había visto de esa manera. Vivir en impureza sexual, sea lo que sea, póngale el nombre a eso. Estamos defraudando a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir está siendo un impedimento para que Dios se glorifique en medio de la iglesia. Defraudar no es otra cosa que aprovecharse. Si usted busca el original de esa palabra, es tomar ventaja, es codiciar. Así que defraudar es una palabra bien fuerte. Es aprovecharse, es explotar. Esa palabra que hoy día se utiliza para explotación sexual. Eso es defraudar a nuestro hermano.
Y este es uno de los pecados que más refleja la gravedad y la profundidad de nuestro egoísmo. Si hay algo que puede definir nuestra naturaleza pecaminosa, es que nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo. Desde el principio, desde Adán y Eva, ese es el pecado, el egoísmo, el orgullo. Así que este pecado deja ver crudamente lo que es nuestra naturaleza pecaminosa. Luego el apóstol Pablo le dice, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. Y eso es una palabra fuerte, ¿verdad? Vengador es una palabra fuerte. Mire, amados, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos? Que el pecado tiene consecuencias, especialmente el pecado sexual. Si vivimos en pecado, o sea, si vivimos vidas sin arrepentimiento, fíjese que nuestro pesar, ¿verdad? Todos tropezamos todos los días. Es vivir vidas en constante pecado. Si vivimos de esa manera, el Señor no pasará por alto nuestro pecado. No lo pasará. Si somos sus hijos, de seguro Él nos disciplinará. ¿Cuántos creen que la disciplina es bíblica? Un padre que ama, disciplina. Así que si tú y yo somos hijos, hijas de Dios, Él nos va a disciplinar, no para destruirnos, amén, gloria a Dios, sino para que despertemos a la realidad de nuestro pecado y regresemos a la cruz, aleluya. Qué bueno cuando el Señor nos disciplina, porque es la manera en que nos dice, vente papá, estás corriendo, ¿verdad? Te vas a ir lejos, regresa a mí, regresa a mi amor, regresa a mi perdón, a mi gracia. Y si no somos hijos de Dios, si aún no hemos nacido de nuevo, ¿cuál es el riesgo? Corremos el riesgo de que Él nos entregue a nuestras pasiones degradantes. Como Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 23, que Dios los entregó a sus pasiones degradantes. Aleluya. Continúa diciendo Pablo, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Me llama la atención esa palabra, solemnemente. Otra vez Pablo continúa advirtiéndoles, recordándoles a los tesalonicenses que esto no viene de él, que esto viene de parte de Dios. Es una instrucción que viene de parte de Dios para bendición de la iglesia, no para maldición. Lo que Él está diciendo, si viene de parte de Dios, pues ¿qué? Es solemne. ¿Usted sabe lo que es solemne? Algo sagrado, algo de nuevo, pureza. Algo que viene de Dios directamente. Es algo importante. Es algo de vida o muerte. Es algo que debe ser considerado seriamente. Eso es lo que significa solemnemente. Aleluya. Continúa en el verso 7 diciendo, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a ¿qué? A santificación. Otra vez. Mire lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia en su primera carta, capítulo 1, verso 14, dice, como hijos obedientes, o sea, hijos que escuchan y obedecen. Dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Esto es poderoso, amados, porque los deseos de impureza sexual tienen que ver con ¿qué? Con nuestra ignorancia, con no conocer a Dios, con no conocer lo que Él ama
y lo que es puro y lo que es honrado. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel, el Señor, que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Después Pedro sigue hablando de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esto no es cosa de hombre. Esto no es cosa del pastor. Es Dios quien nos ha llamado, quien nos ha convocado a la pureza y a la santidad. Mientras pensaba en esto, ¿te has visto esas películas cuando el presidente llama a un Juan del pueblo, ¿verdad? Necesito su servicio, ¿verdad? ¿Te has visto esas películas? ¿Verdad? Usted tiene algo que el presidente de los Estados Unidos necesita. Mire, nuestro rey, el rey del universo, nos ha llamado, nos ha convocado. La palabra summoned, ¿verdad? En inglés, ha hecho un llamado para que nosotros vengamos y vivamos en santidad. ¿Qué le parece? El rey del universo, ese es su llamado, esa es su misión para nosotros. Y es una misión imposible. Pero ya mismo resolvemos ese problema. Es Dios quien nos ha llamado, quien nos ha convocado. Él nos llamó para salvarnos primeramente y para que seamos sus hijos y sus hijas. ¿Y qué tenemos que hacer como hijos y hijas? Imitar a nuestro Padre. Amén. Así que si Él es santo, nuestra vida es una vida que está constantemente buscando la santidad. Porque es que yo me quiero parecer a papá. Aleluya. Yo estudié ingeniería porque mi padre era ingeniero. Yo me quería parecer a mi papá. Siempre cuento este cuento cuando él, después de Hugo o George, que papi se tenía que quedar, papi se tenía que quedar en la técnica, ¿verdad? Porque por su trabajo, y vino el huracán y tumbó los palos en casa, y no teníamos comunicación, y nosotros, ¿dónde estará papi? Y de momento, papi llega en aquel jeep de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero era como un superhéroe, ¿sabes? Y brincó un palo que estaba en el medio de la carretera, y llegó el superhéroe, ¿verdad? Nosotros queremos imitar a nuestros padres y a nuestras madres también. Nosotros queremos imitar a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Culmina en el verso 8 diciendo, por tanto, escuche bien. Este versículo es bien importante, amados. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Rechazar este consejo rechazar este ruego, rechazar esta exhortación es sumamente peligroso. Si hoy rechazas este consejo, no me estás rechazando a mí. Se acaba el culto y yo me voy a almorzar y después me voy para casa. Estás rechazando a Dios. Y el peligro y la tragedia de rechazar a Dios es que estaríamos rechazando a aquel
que nos da su Espíritu Santo. ¿Y cuál es el peligro de rechazar a aquel que nos da su Espíritu Santo? El día que Jesús le anunció a sus discípulos la venida del Consolador, ¿se acuerdan? Juan capítulo 14, les dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Está escuchando? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. En otras palabras, si rechazamos a Dios o lo que Él nos dice, rechazamos al Espíritu Santo que Él nos ha dado, que la palabra dice que es un regalo. El don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y si rechazamos al Espíritu Santo, rechazamos a aquel que único puede ayudarnos a vivir la vida que Dios demanda que vivamos. Rechazamos a aquel que solo nos puede guiar a toda verdad. ¿Ve por qué es peligroso? ¿Ve por qué es peligroso escuchar la palabra y no responder? Estamos diciendo a Dios: lo que me diste no me interesa. Amados y amadas, vivir la vida que Dios quiere que vivamos es humanamente imposible. Si yo dejo el sermón aquí, sería un buen sermón religioso, ¿verdad? Porque te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Pero no sería justo dejarlo aquí. Tengo que recordarte que vivir esta vida es imposible humanamente. Mira allá afuera. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, solo con el regalo que Dios nos dio, nosotros podemos vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y si tú eres creyente, el Espíritu Santo está en ti. El día que creíste, el día que naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a ser morada en ti. Así que en ti está todo lo que necesitas para vivir la vida que Él quiere que tú vivas. No lo entristezcas. Eso es todo. No lo entristezcas. Déjalo que florezca en ti. Déjalo que produzca fruto. Déjalo que te llene. Aleluya. Y si no eres creyente, si aún no has nacido de nuevo, te tengo una mala y una buena. La mala es que no vas a poder vivir esa vida. Es imposible. La buena es que el Señor quiere darte un regalo. Él quiere darte a sí mismo. Aleluya. Así que yo te invito hoy que no te vayas de aquí sin recibir ese regalo. Y todo lo que tienes que hacer, como dijo el mismo Señor Jesucristo: arrepentíos y crean el Evangelio. Aleluya. Arrepentíos y crean la buena noticia de salvación. Arrepentíos y crean que el Señor nos ha dado a su Espíritu para que caminemos en toda verdad, en pureza y en santidad. Aleluya. Amén.